Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rincón digital donde el corazón late al ritmo de Estambul, donde los besos robados bajo la luna del Bósforo nos hacen suspirar, y donde cada lágrima derramada se comparte en comunidad. Estoy más que emocionada de tenerlos conmigo una vez más. Ya saben cómo va esto. Si ustedes, como yo, suspiran con cada mirada intensa, sufren con cada obstáculo en el camino del amor verdadero, y se emocionan hasta las lágrimas con los giros inesperados del destino, entonces, han llegado al paraíso de las series turcas. Porque hoy nos embarcaremos en un viaje épico a través del tiempo y el espacio, para desentrañar los misterios, predecir los éxitos y analizar en profundidad las producciones turcas más prometedoras que nos esperan en el año 2025. Prepárense para un torbellino de emociones, para sentir la pasión a flor de piel, y para enamorarse perdidamente de nuevos personajes y tramas que conquistarán sus corazones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, tengo un pequeño recordatorio que hacerles: suscríbanse al canal. Sí, lo sé, lo digo en cada vídeo, pero es que su apoyo es el motor que impulsa mi creatividad. Al suscribirse no solo me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseñas, teorías conspirativas, y todo lo que necesitan saber para estar al día con el universo turco que tanto amamos. Así que no lo piensen más, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, con ustedes, la creme de las series turcas que llegarán en 2025. El 2025 se anuncia como un año de abundancia para los amantes de las series turcas. La cantidad de producciones en desarrollo es abrumadora, y estoy convencida de que necesitaremos días de 48 horas para poder disfrutarlas todas. Pero no se preocupen, yo seré su guía en este océano de opciones. Mi misión es seleccionar las joyas más brillantes, aquellas series que tienen el potencial de convertirse en clásicos instantáneos, historias que nos marcarán para siempre y nos dejarán suspirando durante semanas. Comencemos con una serie que me tiene al borde del asiento, esperando ansiosamente su estreno. Se titula A las sombras del Bósforo, y lo que he logrado averiguar es que se trata de un thriller psicológico oscuro y fascinante, ambientado en la misteriosa y cautivadora Estambul. La historia nos presenta a una joven detective, interpretada por la talentosísima Beren Saat, quien se enfrenta al caso más difícil y peligroso de su carrera, un caso que la llevará al límite de su cordura. Un asesino en serie está sembrando el terror en la ciudad, dejando tras de sí un macabro rastro de víctimas con un vínculo misterioso y perturbador entre ellas. La detective, atormentada por los fantasmas de su propio pasado, deberá desentrañar una compleja red de secretos, mentiras y traiciones para atrapar al culpable antes de que sea demasiado tarde. Lo que me atrae de esta serie es, en primer lugar, la atmósfera opresiva y claustrofóbica que promete. Estambul, con su belleza y su historia, se convierte en un escenario de pesadilla, donde las sombras esconden los peores horrores. Y en segundo lugar, la combinación de Beren Saat, una actriz de inmenso talento y carisma, con un thriller psicológico es, sencillamente, explosiva. Estoy segura de que nos regalará una actuación memorable, una interpretación que quedará grabada en la historia de la televisión turca. Además, he oído rumores de que la serie explorará temas complejos como el trauma, la culpa y la redención, lo que la convierte en una propuesta aún más interesante y atractiva. Ahora, si lo que anhelan es una historia de amor épica, apasionada y llena de obstáculos insuperables, entonces no pueden perderse El sultán y la mendiga. Esta serie nos transporta a la fastuosa y opulenta corte otomana, donde un poderoso y atractivo sultán, interpretado por el galán turco Can Yaman, se enamora perdidamente de una humilde y bondadosa joven, interpretada por la bellísima Demet Özdemir. Su amor, por supuesto, estará prohibido y enfrentará la férrea oposición de la corte, las intrigas palaciegas, las ambiciones de otros pretendientes y las diferencias sociales que parecen imposibles de superar. Pero el amor verdadero, como bien sabemos, es capaz de desafiar cualquier barrera y superar cualquier obstáculo. Lo que me llama la atención de esta serie es, en primer lugar, la química innegable entre Can y Demet. Ya los hemos visto juntos en otras producciones y sabemos que son capaces de encender la pantalla con su pasión desbordante, sus miradas que hablan por sí solas y sus escenas llenas de tensión erótica. En segundo lugar, la ambientación histórica, los vestuarios deslumbrantes, los decorados suntuosos y las intrigas políticas añaden un toque de glamour y sofisticación que la hacen irresistible. Además, la serie promete explorar temas como el poder, la ambición, la lealtad y el sacrificio, lo que la convierte en una propuesta mucho más profunda y compleja que una simple historia de amor.
Y hablando de amor, no podemos olvidarnos de las comedias románticas turcas, esas series que siempre nos sacan una sonrisa, nos alegran el día y nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Para el 2025 tenemos Un café para dos, una serie que cuenta la historia de una joven barista, interpretada por la encantadora Elçin Sangu, que sueña con abrir su propia cafetería, un lugar donde pueda expresar su creatividad y compartir su pasión por el café con el mundo. Un día conoce a un exitoso y adinerado empresario, interpretado por el apuesto Barar Duk, que se convierte en su cliente habitual. Al principio chocan constantemente debido a sus personalidades opuestas y sus diferentes visiones de la vida. Ella es soñadora, idealista y creativa, mientras que él es pragmático, ambicioso y centrado en los negocios. Sin embargo, poco a poco comienzan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro, una conexión que va más allá de las palabras y que los lleva a descubrir nuevas facetas de sí mismos. Lo que más me gusta de esta serie es que promete ser una comedia ligera y divertida, pero también con toques de romance y drama. Elçin y Bar tienen una química increíble y estoy segura de que nos harán reír a carcajadas y suspirar de amor a partes iguales. Además, la ambientación en el mundo del café añade un toque de originalidad y encanto, y nos permite conocer más sobre el arte de la elaboración de esta deliciosa bebida. La serie también explorará temas como la amistad, la familia, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Pero no todo es amor y romance en el mundo de las series turcas. También hay espacio para historias más profundas y conmovedoras, series que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la sociedad y los problemas que nos afectan a todos. En este sentido quiero destacar El silencio de las olas, una serie que aborda el tema de la salud mental de una manera sensible, realista y respetuosa. La historia sigue a un joven músico talentoso y prometedor, interpretado por el brillante Aras Bulut İynemli, que lucha contra la depresión y la ansiedad. A través de su música intenta encontrar una vía de escape a su dolor, expresar sus emociones y conectar con otras personas que se sienten igual que él. La serie nos mostrará el difícil camino que debe recorrer para superar sus problemas de salud mental, encontrar el apoyo que necesita y aprender a vivir con su enfermedad. Lo que más me conmueve de esta serie es la honestidad y la valentía con la que aborda el tema de la salud mental, un tema que a menudo es tabú en nuestra sociedad. Aras Bulut İynemli es un actor increíblemente talentoso y estoy segura de que nos regalará una actuación desgarradora, conmovedora y llena de matices. Además, la serie promete ser visualmente impresionante con escenas grabadas en la costa turca que reflejan la belleza y la melancolía del alma humana. El silencio de las olas no solo es una serie de entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y para ayudar a las personas que están luchando contra estos problemas a sentirse menos solas. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de La joya escondida, una serie de época que nos transporta a la Estambul del siglo XIX, una ciudad llena de contrastes, donde la opulencia y la miseria conviven en perfecta armonía. La historia sigue a una joven huérfana, interpretada por la versátil Farah Zeynep Abdullah, que es vendida como esclava a una rica y poderosa familia otomana. A pesar de su dura vida, nunca pierde la esperanza de encontrar la libertad y el amor. Su camino se cruzará con el de un joven aristócrata, interpretado por el carismático Kaan Tatlıtuğ, que se sentirá atraído por su belleza, su inteligencia y su espíritu indomable. Juntos deberán luchar contra las convenciones sociales, las intrigas familiares y los secretos del pasado para poder vivir su amor en libertad. Lo que más me entusiasma de esta serie es la oportunidad de ver a Farah Zeynep Abdullah y Kaan Tatlıtuğ juntos en pantalla. Son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía y estoy segura de que su química será explosiva. Además, la ambientación de época, los vestuarios elaborados, los decorados suntuosos y la trama llena de intrigas y secretos la hacen irresistible. La joya escondida nos transportará a un mundo fascinante y nos hará reflexionar sobre temas como la libertad, la justicia, la igualdad y el poder del amor. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más prometedoras del 2025. Como ven, el próximo año viene cargado de drama, pasión, romance, emoción y mucha intriga. Prepárense para reír, llorar, enamorarse y engancharse como nunca antes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo.
¿Cuál de estas series les emociona más? ¿Hay alguna otra serie que crean que debería haber incluido en esta lista? ¿Qué actores o actrices les gustaría ver protagonizando una serie turca en el futuro? Déjenme saber sus opiniones, porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Que el Bósforo los ilumine y que el amor los acompañe.